Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, Línea Aérea de los Odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, Estética Dental Avanzada, Saliva Pro, Laboratorio de Diagnóstico Salival, Amolca, Editorial Médica y Odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, Docencia, Investigación y Divulgación Científica, Biodent, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, la relación directa boca-cuerpo, Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos todos a Aula Abierta Internacional. Para mí es un gran honor tener a una excelente amiga, una excelente colega con la cual cursé algunas materias en la Universidad de los Andes, que es la doctora Eduvigi Solórzano. Bienvenida a Aula Abierta Internacional, de verdad un honor tenerte aquí. Eh, Has hecho una carrera espectacular dentro de la odontología y has dado mucho que hablar a nivel nacional e internacional. He seguido algunas de tus trayectorias y bueno, pero quiero que seas tú quien nos pongas al tanto de todos estos grandes logros que se han hecho en la odontología, que hemos sido muy criticados Sí. por muchas especialidades, pero sin saber que quien contorna o quien lleva esa armonía es el odontólogo. Bienvenida a Aula Abierta Internacional. Ay, Atilio, muchísimas gracias. Para mí es un placer, no te imaginas, y un honor estar aquí contigo, habernos encontrado después de tantos años y a partir de ese momento, pues empezar a hablar, a comunicarnos vía teléfono y bueno, a crear muchas alianzas para hacer cosas buenas por nuestra profesión. Yo muy feliz de poder participar de esta aula abierta internacional, que de verdad la he estado mirando, he estado viendo todos los trabajos que has presentado y me parece que es maravillosa, has tenido gente importantísima, así que me siento muy honrado que me hayas invitado para esta actividad de hoy. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Mira, pero hay algo muy curioso que quiero. Tú no, tú estás en Mérida. Sí, ajá. Pero tú no eres de Mérida. No, 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 no. Yo Cuéntame. soy valenciana y magallanera, por si Ajá. acaso. Valenciana, magallanera, que bueno, en un momento determinado, cuando uno se gradúa de bachiller y empieza a buscar para dónde agarra, ¿verdad? Tuve muchas opciones que se me presentaron en ese momento porque la Universidad de Carabobo había cerrado sus puertas a un nuevo ingreso porque estaba cambiando su pensum, su actividad curricular. Y entonces, bueno, entre una y otra, le doy gracias a Dios que me puso en el camino de esta ciudad maravillosa donde vivo, que tengo, imagínate, tengo 31 años, 32 años, voy a cumplir el mes que viene de graduada, tengo más de la mitad de mi vida aquí y bueno, estoy muy, muy feliz. Mérida es maravillosa, encantadora y me siento muy merideña. Soy una merideña adoptada. Muchos dicen que tengo acento merideño, pero los de afuera dicen los de aquí dicen que tengo acento central. Así que soy una mezcla de dos cosas maravillosas que tiene este país, Valencia. Amo a mi tierra muchísimo, pero definitivamente Mérida es espectacular. La amo profundamente. Y he hecho mi vida aquí y desde que me gradué, empecé a estudiar para mi concurso y tengo 31 años trabajando en la Universidad de los Andes. No he salido de nuestras aulas. Bueno, te doy yo las gracias por haberte quedado en esa ciudad que nos vio, bueno, a mí que me vio nacer, que nos formó y que hoy tú hoy en día estás formando en nuestra universidad y eres una docente muy valiosa. Y cuéntame una cosa, por ahí en tu currículo vi que estudiaste en España. Cuéntanos un Sí. poco. Sí, bueno, mira, uno cuando ingresa a la a una universidad, en este caso a la Universidad de los Andes,
pues comienza una carrera paralela, ¿cierto? Puede ser odontólogo, puede ser médico, puede ser bioanalista, pero si entras tienes que hacer una carrera, que es la carrera académica. Y gracias a Dios, pues he podido hacer muchísimas cosas en esta carrera académica. Ingresé como profesora de la cátedra de histología. No sé si recuerdas, el doctor Nilson Pérez Paz, que nos dio clase, y bueno, de allí en adelante unos cuantos maravillosos, mis maestros, mis amores, y que me dijeron lo que usted quiera. Siempre me dijeron lo que usted quiera. Y yo empecé a hacer muchísimas cosas. Hice microscopía electrónica de barrido en la Facultad de Ciencias. Estuve en el IBIC trabajando en microscopía electrónica de transmisión. Duré unos meses allá. Y bueno, allí me fui formando en esta área maravillosa de la histología, que aún doy clases de histología. Y bueno, me tocó el momento de tomar la decisión de hacer mis estudios de cuarto nivel y me fui para Barcelona, España. Allí hice mi maestría y mi doctorado, maestría en antropología biológica y mi doctorado en biología. Estuve 4 años en la ciudad de Barcelona y fue una actividad también muy enriquecedora. Aprendí muchísimo, no solamente de lo que, porque uno aprende lo que está haciendo específicamente en el área donde está, pero aprende mucho de la vida, de las relaciones, de las amistades, de las querencias, ¿verdad? Y bueno, estuve en una época crítica porque me fui justamente cuando hubo el paro petrolero. A nosotros nos cortaron el dinero, lo que nos mandaban, la beca. Y bueno, ahí fui. Gracias a Dios tenía familia y pude solventar tantas cosas y terminé con mucho éxito, gracias a Dios, mis estudios de cuarto nivel. Regresé a mi universidad y un pocos meses después, unas amigas que quiero mucho, que tú también conoces, la doctora Nancy Díaz y la doctora Gladys Velasco, me dicen, vamos a hacer un postdoctorado. Yo, no puedo, ya, yo no quiero seguir estudiando. Pero eso es mentira. El que vive de esto siempre está estudiando. Y Somos nada, estudiantes permanentes. permanentemente, yo me levanto todos los días en la mañanita a estudiar lo que tengo que hacer, a estudiar mis clases, a preparar mis clases, porque así tenga 31 años dando clases, yo siempre preparo mis clases. Yo creo que el respeto a mis estudiantes va por encima de todo. Y aunque yo me lo pueda saber todo, siempre hay cosas nuevas y Todos los siempre días, hay algo, todos los días y cambia siempre hay algo. algo que decir. Sí, señor. Y bueno, hicimos el postdoctorado en Gerencia para el Desarrollo Humano. El primer postdoctorado de la Universidad de los Andes. Soy de la primera promoción de ese primer postdoctorado, que también fue una experiencia muy bonita. Más o menos allí, junto a eso, comencé en el área en esa época, la estética facial. Y estuvimos perfeccionándonos, estudiando. Fuimos a FUSEME, pues esto se llama Fundación Centro de Medicina Estética, uno de los más importantes en Caracas, con el doctor Víctor García. Y bueno, desde esa época en adelante, estoy en esta área que también es muy, muy linda, muy, muy importante. Y ahí, con toda esta cosa tan bella de lo que es la armonización orofacial, que es lo que se llama hoy en día, también hice terapia neural. Entonces, bueno, he hecho un poquito de cada cosa y de verdad que soy muy feliz y mis pacientes, gracias a Dios, siempre se han llevado una gran satisfacción para ellos y para mí, sobre todo en esta área de lo que vamos a hablar hoy, precisamente, que es la de la terapia neural y el tratamiento en una de las alteraciones más difíciles que tenemos, que nos compete muy de cerca a nosotros los odontólogos, como lo es la neuralgia del trigémino. Sí, señora. Así Sí. es. Bueno, Mira, eso qué lindo. en pocas palabras, todo ese camino que he podido ir andando durante estos 32 años
que voy a cumplir de graduada. No, y bueno, y te felicito, has hecho una carrera fenomenal. Estuve leyendo unos artículos que publicaste sobre saliva, estás tutoreando varios estudiantes para su Sí. tesis de grado, ¿verdad? Te felicito porque aparte que siempre fuiste un excelente estudiante, sigues siendo un excelente profesional. Bueno, Gracias. cuando quieras, vamos a hablar de esa afección que tenemos con la neuralgia del trigemino. Las pantallas son tuyas. Sí, Eres aula abierta internacional. gracias, gracias. De verdad, voy a compartir unas diapositivas que quisiera que las pudieran ver, ¿verdad? Para poder hablar un poquito de lo que estamos haciendo, de cómo estamos ayudando a nuestros pacientes con varias patologías. Fíjate algo importantísimo. Hemos estado trabajando desde que un día, te voy a comentar, te voy a hacer una breve historia. Un día una doctora que yo le di clase en Caracas viene y me dice, doctora, yo quiero irme para Mérida. Yo tengo un curso de terapia neural que yo quisiera que tuviera el aval de la Universidad de los Andes. Yo soy egresada de la universidad, ella es médico. Yo soy egresada de la Universidad de los Andes. Y entonces yo le digo, ay, claro, doctora, perfecto. Nosotros abrimos una cátedra libre. Las cátedras libres son esas que podemos hablar y que se insertan dentro de los pensum, porque hay muchas cosas que en los pensum que llevamos, obviamente no están incluidas, como por ejemplo la armonización facial, como por ejemplo la biología molecular, como por ejemplo en este caso la terapia neural. Entonces yo le digo, no, claro, doctora, vamos a hacerlo. Y ese primer grupo, pues yo fui estudiante de ese curso, un curso que está avalado por la Universidad de los Andes y Biotecnoquímica, que es un laboratorio en Caracas, que tiene una patente alemana, porque la terapia neural surge en Alemania. Y aprendí muchísimas cosas y ya la segunda corte, obvio, yo era profesora de esa segunda corte y ahí en adelante pues he dado cursos y he trabajado sobre la terapia neural. Sí, Lu, dijiste algo muy importante. Yo creo que yo siempre me he metido en cosas que no son típicas odontológicas. Siempre he estado fuera de la boca. Porque Somos dos. cuando hice mi doctorado, trabajé en ADN antiguo. Y ese ADN antiguo era extraído a partir del tejido dentario que queda en el conducto radicular. Entonces extraíamos ese polvillo de la dentina, hacíamos la extracción del ADN y pudimos trabajar, y se puede trabajar, de hecho se hace, y todavía tengo relaciones con mi laboratorio allá en España, esa genética de poblaciones humanas y poder ver las migraciones, y tuve la oportunidad de trabajar con unas muestras americanas, y entonces, bueno, fue muy bonito. Con respecto a la armonización orofacial, también fuera de cara, porque yo siempre digo es armonización facial, tuve la oportunidad de entregarle a la directiva del Colegio de Odontólogos la carta firmada por más de 100 odontólogos solicitando el reconocimiento de la armonización orofacial como disciplina odontológica en nuestro país. Y de verdad eso me siento muy orgullosa. Tengo un diplomado que tiene 13 años, este lunes comenzó la corte número 13, que estamos formando gente, tanto médicos como odontólogos en esta área. Y bueno, también la terapia neural, que aunque muchos no pensaban que era así, la terapia neural comienza en la boca. Y allí la odontología neurofocal, que dicen que es la hermanita menor de la terapia neural. Pero no, más que una hermana es un complemento realmente importante. Y empezamos a tener en el laboratorio de nuestra facultad, de nuestra universidad, que empezaron a llegar pacientes con ciertas patologías, como por ejemplo la neuralgia del trigémino. Y es allí cuando comenzamos a trabajar con ellas y empezamos a hacer una sinergia entre distintos terapias para un solo fin,
tratar de mejorar, aliviar ese dolor tan fuerte como lo es el dolor que produce la neuralgia del trigémino. No estamos eliminando la causa inicial, porque obviamente esta no sería mi competencia, pero sí dándole un poquito de calidad de vida a esos pacientes que tienen este tipo de patologías que son tan difíciles y tan duras porque muchas veces incapacitan de tanto dolor. Cuando tú le preguntas en la escala EVA cuál es el dolor que siente, y la escala EVA va de 0 a 10, siempre te dicen 100, porque el dolor es más allá de lo imaginable. Entonces, además que tú eres de pequeña, experiencia de mi abuela sufría de neuralgia del trigémino y la vi sufrir muchísimo. Lamentablemente en esa época no sabía cómo ayudarla. Quizás hubiese sido muy bonito haberla podido ayudar. Entonces, bueno, aquí quiero presentarles un poquito sobre ese trabajo, que no es mío solo, somos un grupo. Está la licenciada Ana Julia González y yo, que estamos trabajando y que estamos viendo no solamente con neuralgias del trigémino, sino con otro tipo de neuralgia occipital, problemas de la articulación temporomandibular, problemas de hipertrofias de los músculos maceteros y temporales, y muchas otras patologías que a través de todo este conocimiento y estudiando hemos podido ayudar. ¿Ok? Cuando hablamos del nervio trigémino, todos nosotros somos odontólogos, la mayoría de los que están viendo esta pantalla abierta de aula abierta, sabemos que el nervio trigémino es el que más nos machacan, ¿verdad? Todo el tiempo el nervio trigémino, el nervio trigémino, el nervio trigémino. Vamos a hacer alguna especialidad odontológica, el nervio trigémino es el primero que sale a la palestra. Y sí, efectivamente, es el quinto par craneal que tiene la característica de ser el nervio que le da sensibilidad a toda la cara, a toda nuestra cara. Ese nervio sale del encéfalo, del tallo encefálico, su origen real está allí, y luego tiene una primera estación ganglionar, que es lo que conocemos el ganglio de Gasser, ¿cierto? Que ahora la llamamos el ganglio trigeminal. Antes la mayoría le colocábamos o les colocaban en los epónimos, entonces todos los nombres, yo juego mucho con mis estudiantes, yo les digo, el nombre de la persona que lo descubrió, el nombre de la persona que lo descubrió. Y ahora no estamos haciendo eso así tanto, pero antes sí. Y este ganglio de Gasser salen 3 ramas. La rama oftálmica, que le da sensibilidad a todo el tercio superior, incluido el dorso de la nariz. La rama maxilar, que le da la sensibilidad a todo el tercio medio y, por supuesto, a todo lo que es esto, la parte interna, la cavidad bucal en su arco maxilar. Y el nervio mandibular, que es la tercera rama, que se encarga de toda la sensibilidad del tercio inferior y, por supuesto, de los dientes y todos los elementos que están en ese arco dentario mandibular. Y que además el nervio oftálmico tiene una ramita neurovegetativa que se encarga de las glándulas lagrimales, y la mandibular, que se encarga la ramita motora, que se encarga de los músculos masticatorios. Entonces, este nervio produce, por diversas razones, lo que es una neuralgia. Cuando hay una alteración de ese nervio por alguna circunstancia, produce lo que es el dolor. Un dolor que no es más que un dolor referido, es un dolor fuerte, un dolor lancinante. Cuando hablamos de neuralgia, siempre, obviamente, nos estamos refiriendo a dolor, ¿cierto? Y entonces, este nervio es mucho dolor, mucho dolor. Y esta neuralgia del trigémino está tipificada como uno de los dolores más intensos que puede sufrir un ser humano. Entonces, mal no pudiéramos nosotros tratar de mejorar esa condición.
Cuando hablamos de la neuralgia del trigémino, es un dolor facial. No sé si has tenido la oportunidad, Atilio, de ver a alguna persona o de tener a alguna persona cercana que tenga una neuralgia del trigémino. Es un dolor paroxístico, un dolor lancinante, un dolor que es tan fuerte que produce una contractura de los músculos de la cara, lo que por eso se le ha llamado como un tic doloroso, ¿ok? Y hay algo bien interesante, que estos dolores pueden ser espontáneos, pero también pueden ser generados por ciertas zonas gatillo. Cuando la persona habla, cuando la persona está comiendo, cuando la persona bosteza y cuando la persona se cepilla los dientes. Entonces, aquí te voy a empezar a hablar un poco de las experiencias con mis pacientes, con nuestros pacientes. Una paciente que tenía una neuralgia del trigémino muy fuerte en la rama 2 y en la rama 3, que llegó a la consulta, como todas, después que han recorrido neurólogos, odontólogos y todas las profesiones que están relacionadas con esto y no han tenido respuesta. Una paciente que ha tenido una carga de terapia farmacológica muy fuerte. Y ella me decía que, bueno, que ella se despertaba bastante bien, pero que cuando se cepillaba los dientes, ya ahí se despertaba todo el dolor y no podía comer, y no podía salir, y no podía hacer más nada. Entonces yo le digo, mi amor, no te cepilles los dientes. Doctora, no te cepilles los dientes. ¿Pero cómo cree? ¿Y usted qué soy yo? Odontólogo, ¿verdad? Bueno, ¿y quién te está diciendo que no te cepilles los dientes? Yo. Párate, levántate, hazte un enjuague sencillo con agua tibia y comes tranquila, mi amor. Comes tranquila, feliz, sin el dolor. Más adelante, 9 de la mañana, 10 de la mañana, vas y te cepillas los dientes tranquilamente. No te va a pasar nada. Eso fue de verdad algo muy importante. Eso cambió en parte esta situación que esa paciente estaba llevando. Entonces, cuando me dicen, cuando tomo cosas frías, no tomes cosas frías. Trata de tomar cosas del tiempo. No, que a mí me gusta mucho el café caliente, pero me duele inmediatamente. No tomes el café caliente, tómatelo tibio. Que no es bonito, que no es bueno, que no es agradable. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué es mejor? Entonces, estas cosas empezamos a hablar, empezamos a tratar. Cuando buscamos la etiología real de la neuralgia del trigémino, nos dicen que tiene 3 causas importantes. La primera es la compresión de la raíz del nervio por un elemento vascular. Y esta fotografía que tienes allí es precisamente del tallo encefálico. Y estás viendo todos los elementos vasculares. Ese número 6 que está en ese círculo de color naranja, esa es la raíz del nervio trigémino. Tiene un montón de elementos vasculares a su alrededor, que si hay alguna alteración va a comprimirlo, y al comprimirlo se produce una desmielinización y eso produce dolor, corrientazo. Entonces, eso es un problema que no podemos resolver, por supuesto, ninguno de nosotros. La segunda etiología con más frecuencia es aquellas asociadas a alguna enfermedad. La esclerosis múltiple, un paciente con esclerosis múltiple generalmente tiene neuralgia del trigémino. Neuralgia posherpética, en ese caso generalmente toma la rama oftálmica, ¿ok? Y hay una tercera que como todo lo resolvemos, idiopática. No hay causa aparente, nadie sabe nada, no hay ninguna, en los exámenes imagenológicos, ninguna alteración, y entonces nos lavamos las manos y decimos que es idiopática. Y muchas veces, la mayoría de los pacientes que han venido a nuestra consulta, pues es eso, idiopática. Pero dentro de esa calificación de idiopática, nadie te ha dicho, no está en los libros,
no se conoce, nadie lo refiere, pero generalmente esos pacientes tienen un componente emocional importantísimo. El estrés, sí, el estrés es bueno, sí, el estrés es el que produce, pero es más allá del estrés. Y aquí te voy a dar otra anécdota. Una paciente que llega a la consulta con la neuralgia en el segundo, fundamentalmente en la segunda rama. Entonces estamos haciendo la historia de vida, estamos hablando con ella y tal, y yo le pregunto, ¿cómo se originó este dolor? Y la paciente me dice, es culpa de una cucaracha. Y yo le digo, ¿una cucaracha? ¿Cómo así? Explíquenme. Bueno, yo estaba tranquila, pasó la cucaracha, salí y me dio el dolor. Ah, ¿y qué estabas haciendo? Ah, estaba en una reunión. Ah, ¿tienes una fiesta? No, no, estaba en una reunión con mi hija, mi yerno, mis hermanos, mi esposo, porque a mi esposo le acaban de diagnosticar un cáncer de próstata, y él está muy cerrado y está con un carácter muy fuerte. Tengo dos hijos que están fuera del país, que no nos pueden mandar dinero, nosotros no tenemos dinero. Además, tengo una hermana que tiene diabetes tipo 2 y yo soy la que lo cuido. Y más allá tengo otro hermano que también tiene cáncer de próstata. Y entonces mi esposo dice que va a quedar con... Y entonces yo la miro y miro a Ana Julia y le digo, ¿y tú crees que es la cucaracha la que te está provocando ese dolor? Ay, doctora, sí, es todo esto que yo tengo encima, que es una presión, yo soy la que tengo la responsabilidad de todo el mundo. Y entonces, esas causas idiopáticas que no lo dicen, Atilio, de verdad, busca la literatura, en ninguna parte te dice, y casi todos los pacientes tienen pérdidas, muertes, ida de sus hijos, situación país. Hubo una paciente que le decíamos, ¿y cómo está tu situación familiar, tu esposo? No, todo bien, mi hijo está estudiando medicina, está a punto de graduarse, tengo todo bien, perfecto. Te voy a decir. Y entonces me dice Ana Julia, ¿y qué tal con el tema de la luz? Y a ti no me lo vas a creer. La señora se ha echado a llorar. Se ha echado a llorar. No, que yo no puedo, esto es el colmo, esto no me deja dormir, esto no me da vida, esto no me esto. Y uno se queda así y dice, wow, entonces estas causas idiopáticas tenemos que irla manejando desde el Te, punto de vista emocional. te voy a atajar ahí un momento por lo importante de lo que estás diciendo. Yo he venido tratando, y hace muchos años, gracias al doctor Sergio Chapman, tuve la oportunidad de formarme en Medicina, odontología odontología biológica. biológica, neurofocal, estaba también el doctor Mi Labor. profesor, mi profesor de odontología neurofocal, lo amo, lamentablemente ya no está. Sí, sí, sí. La verdad, Sergio era una persona especial. Y bueno, en ese momento, cuando yo comencé, yo, él nos decía lo importante de anexar a una historia clínica más información de lo que es la interrelación personal y cómo vive, cómo come, cuál problema tiene, para poder Exacto, entenderlo, porque era una sobrecarga emocional. así es. Tú decías algo muy importante ahorita. Lamentablemente, y para otros colegas que dicen que no hay publicaciones científicas de eso, y yo soy odontólogo bajo normativas de la ciencia, bueno, entonces fíjense una cosa. Sí hay, pero con otro nombre. Neuroinflamación. Hoy en día hay muchos trabajos de neuroinflamación que vienen por la neuralgia del trigémino y por una cantidad de problemas emocionales. De hecho, yo Emocional. estoy comenzando a hacer una psiconeuroinmunología en España Mm, y que es muy importante para abordar todo esto. así es. Pero de hecho, cuando tú hablas de la rama del trigémino, el segundo par, que vienen con estos problemas de una neuralgia,
y empiezan a dar vueltas por todos lados y entonces el otorrino, pues el primero que dice, no, lo que pasa es que tiene una sinusitis o debe tener y cuando ya no se encuentra, entonces van a la parte odontológica para ver si es que tiene una caries radicular, pero el que no maneja este concepto y el que no conoce y el tal, entonces lo deja pasar y tampoco, entonces se vuelve lo que tú dices, idiopática. Idiopática. Y Así es. entonces, Así es, exactamente es eso. Ya te voy a hablar un poco sobre eso. Etiología. Yo creo que hay más de un 4 o 5% por habitante, por 100.000 habitantes. Es prevalente, sí, la mayoría de las veces mujeres y, bueno, el lado derecho, el lado izquierdo no es tanto. La edad sí es una condición casi sine qua non. La segunda y la tercera rama es la más afectada y la tercera y la primera se afecta sobre todo cuando es secundaria a un herpes. ¿Ok? sí, La historia de vida. Fíjate que yo no te estoy hablando de historia clínica, te estoy hablando de historia de vida, que es lo que decía nuestro maestro, el doctor Sergio Chapman, ¿verdad? Es una historia de vida. En terapia neural nos hablan sobre historia de vida. Y hay cosas que, si nos ponemos a ver, son muy fáciles de poder identificar una neuralgia del trigémino. No hay mucho que indagar para saber que realmente un paciente pueda tener una neuralgia del trigémino. Hay criterios muy bien precisos. Entonces, yo no puedo entender cómo cuando un paciente llega con esos criterios tan bien definidos y cuando vamos a hacer un diagnóstico diferencial, sí, hay muchas cosas, neuralgia glosofaringia, neuralgia occipital, algunas neoplasias, pero aquí quiero llegar porque esta es una puerta abierta que yo quiero que muchos de mis colegas odontólogos, por favor, me escuchen y nos escuchen y tomen conciencia. Dolor odontogénico. Muchos, para no decir todos los pacientes que han llegado con neuralgia del trigémino y han pasado por un colega, por un odontólogo, le han hecho la extracción de 1, de 2 o de 3 elementos dentarios. Porque hay un dolor, pero no es un dolor odontogénico. Nosotros tenemos la capacidad de poder discernir y entender qué es un dolor que producido por el propio diente y si es de indicación para hacer extracción. Pero no porque el paciente te llegue con un dolor que no entiendes dónde queda, porque me duele, pero es por allí, porque no puede, porque es un dolor lancinante, es un dolor irradiado, es un dolor que no. Y entonces resolvemos quitando 1, no funcionó, quitando 2, no funcionó, quitando 3. Y te lo juro que es así. 4 y 5 y Y tratamiento en la mitad conjunto. de canino hacia atrás he tenido muchos pacientes que han sido eliminados sus elementos dentarios sin una razón verdadera odontológica, solo tratando de buscar solución a un dolor que no es odontológico. Entonces, con todo respeto y con toda mi humildad, yo quisiera, si tú no entiendes qué puede ser el dolor que tiene ese paciente, busca ayuda. Hay muchos expertos que pueden ayudarte a ver cómo puedes solucionar el tema de tu paciente. Y evitamos hacerle ese tipo de daños, porque entonces imagínate, una de mis pacientes me decía, pero es que ahora no me puedo colocar para hacerme la impresión, porque obvio, eso va a generar un dolor. El simple hecho de colocarse la cubeta para hacer la impresión, para ver si podemos hacerle algún tratamiento, alguna prótesis, para tratar de solventar lo que no debió haber sucedido. Todos estos pacientes están sobremedicados. He tenido pacientes que el neurólogo le dice, ya, no tengo más, estás en la dosis máxima. Carbamazepina, gabapentina, pregabalina, alprazolam, clonazepam, en fin.
toda una cantidad de medicamentos que cada vez aumentan la dosis porque el dolor se sigue manifestando. Procedimientos quirúrgicos, bueno, sí, mejoran, bajan la esencia, a la etiología, si es que esa es la compresión vascular. Hay procedimientos que son bastante buenos y excelentes a través de especialistas neurólogos que lo hacen y maravilloso, pero siempre tienen que mantener la medicación. Entonces, frente a una medicación que cada vez es mayor y tiene pocos resultados beneficiosos, además de todos los efectos secundarios que tienen todos estos medicamentos. Un tratamiento quirúrgico que hay que tener muchas cosas, emocionalmente, económicamente, saber con quién estás, qué podemos hacer. Y ahí es donde nosotros planteamos una opción, que como te dije al principio, no es para erradicar. Nosotros no vamos a tratar la etiología base, porque eso es otra cosa. Pero sí podemos mejorar en relación al dolor que tiene el paciente. Y esta combinación de toxina botulínica con terapia neural. La terapia neural es maravillosa. Es una terapia que nos invita a neutralizar irritaciones del sistema nervioso neurovegetativo. Lo utilizamos con un anestésico local en muy bajas concentraciones y microdosis. Nosotros manejamos siempre la terapia neural de pápulas, no hacemos terapia neural ganglionar, solamente manejamos a nivel de microdosis, en pápulas, en puntos específicos, y buscamos el eslabón perdido, el punto de tensión que es el que debemos de tratar. ¿Para qué? Yo siempre digo, es para resetear las células. Eso es lo que hace la terapia neural. Y no podemos desestimar la toxina botulínica. La toxina botulínica es maravillosa y ya hay artículos publicados, este es del año 2023, donde habla de las terapias con toxina botulínica para la neuralgia del trigémino. O sea que no es nada del otro mundo tampoco. ¿Qué es para las arruguitas? Maravilloso, las podemos poner para las arruguitas. Pero si nos vamos a la funcionalidad, también nos ayuda en muchos casos. Y en ese artículo habla de que con la toxina botulínica se han mejorado hasta en un 100%, tanta la frecuencia como la intensidad del dolor de la neuralgia del trigémino, colocándolo en el sitio adecuado y como debe ser. Entonces tengo este caso, esta es una mujer de 49 años de edad que llega a nuestro laboratorio, nuestro sitio donde trabajamos en la Facultad de Odontología. No quise tapar sus ojos porque quería ver, para que vieran su mirada de tristeza, ¿ok? No podía hablar, no podía gesticular, no podía comer, y estaba prácticamente incapacitada, no podía ir a dar clase, no podía trabajar. Fíjense el enrojecimiento que tiene en su cara y comenzamos a tratarla con terapia neural. La paciente tiene una alteración emocional muy fuerte de la pérdida de un ser muy querido. Y bueno, empezamos a hablar sobre el tema y empezamos a tratarla con la terapia neural también para esa pérdida, ese componente emocional tan interesante que ella tenía. Y bueno, leyendo un poco consigo este artículo donde me dice que puedo tratar la neuralgia del trigémino con unidades biológicas de toxina botulínica en los puntos de emergencia en los puntos de la emergencia superficiales del nervio trigémino afectado. Entonces, hicimos eso, los puntitos amarillos que vemos acá son los puntos que hemos colocado con toxina botulínica. El resto de los puntos son terapia neural con la procaína y, por supuesto, colocamos del lado contralateral la toxina botulínica para no crear una asimetría, porque obviamente estamos haciendo un tratamiento que sabemos que pudiera generar alguna asimetría. Bueno, la paciente comenzó a mejorar muchísimo, muy feliz, muy contenta, pero ¿saben algo interesantísimo? El nervio trigémino estaba bloqueado en su segunda rama, en su tercera rama. ¿Y qué pasó? Comenzó
a tener una hipersensibilidad en todo esto. La paciente no se podía cepillar el cabello, no podía tocarse la cara. Y yo le decía, ¿estás viendo la riqueza de ese nervio? O sea, te estoy bloqueando las otras ramas, pero él necesita explotar por algún otro lado. Y explotó por la primera rama trigeminal. Colocamos entonces toxina botulínica ya y colocamos en todo lo que es la piel cabelluda de terapia neural. Fuimos mejorando, fuimos esparciando las consultas, ya no era una vez a la semana, ya fueran cada 15 días, ya una vez al mes, y fíjense mi paciente ya celebrando sus 50 años, feliz, tranquila, con su neuralgia del trigémino, que seguro la tiene porque, bueno, no han habido una causa que se pueda tratar, pero el dolor que ella tenía fue minimizado, mejorado. Esto fue aproximadamente el año 2022. En diciembre del año pasado me llaman, doctora, ¿cómo está? Y yo, ay, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Ay, doctora, es que yo la quiero ver otra vez, porque usted sabe, tengo unos golpecitos que me están dando. Yo, claro, venga, le digo. Y entonces empezamos a ver, primero que nada, ¿qué te está produciendo eso? Bueno, es que mi hija cumple 15 años y le regalaron un viaje a Medellín, y entonces yo quiero ir con ella, pero a mí me da miedo que no, pues yo no la pueda acompañar porque tengo esto. Y yo, tranquila que sí vas a poder. 2 sesiones solo con terapia neural. Y bueno, ahorita en enero me llamó y me dijo que le había ido maravilloso, que está muy feliz, que no es necesario volver a la consulta y que está tranquila. Y eso es maravilloso. Solamente con esto. Esta otra paciente que tenemos acá, una paciente de 61 años de edad, una mujer hiperactiva, muy explosiva. Tú la oyes hablando y es un torbellino. Tiene un diagnóstico neurológico de neuralgia del trigémino idiopática. Carga de carbamazepina, todos los medicamentos que ya sabemos. Se tomó 3, 4 dosis y la mareó, se puso letárgica, la puso lenta y dijo, yo no puedo. Tú me la tienes que cuidar, porque ella es odontólogo y es amiga mía. Tú me la tienes que quitar. Y yo, bueno, respire profundo, trataré pidiéndole a Diosito que sí realmente le pueda mejorar su condición. Tenía justo en esta zona que estamos viendo acá, y yo le llamaba eso, o le llamábamos el Triángulo de las Bermudas, y estábamos colocando, tenía a nivel del paladar unos puyazos muy fuertes, unos dolores muy fuertes, y todas las zonas que son llamadas puntos gatillos de la neuralgia del trigémino estaban en ella. Decidimos entonces volver, vamos a colocar toxina botulínica, pero como es un área tan complicada, como es esto que está acá, si yo coloco unidades biológicas de toxina botulínica, allí le voy a tumbar el labio y no estéticamente va a estar un poquito más comprometida. Entonces, lo que hice fue diluir la toxina botulínica a 0,50. Coloqué 0,50 unidades de toxina botulínica y 0,50 unidades de lidocaína con epinefrina. ¿Por qué eso? Porque la lidocaína aumenta el grado de absorción y la epinefrina me reduce el halo de difusión y no voy a producir una simetría. Por supuesto, colocamos en los dos lados y su labio puede movilizarse sin que sienta el peso de si hubiese colocado las unidades biológicas completas. Bueno, ya mi paciente está súper bien, la veo una vez a la semana, está súper bien, no ha tenido necesidad de volver a hacerse ningún tipo de tratamiento, ni con la toxina, ni con terapia neural, y hemos logrado también que ella se sienta mejor. ¿Por qué la toxina botulínica funciona en esto? Bueno, porque allí
hay unos receptores de membrana que se llaman el SNAP25, perdón, el SNAP25, que da como resultado la regulación a la baja del potencial receptor transitorio de esos nervios periféricos involucrados en la sensación del dolor, minimizando ese dolor. Además que también podemos actuar como antiinflamatorios locales, solo colocando esas microdosis de toxina botulínica y esas microdosis de procaína en estos pacientes. Entonces, cuando yo veo este nervio tan maravilloso, yo se lo enseño a los pacientes, le digo, eso que está ahí es lo que te duele. Es difícil que yo pueda lograr identificar cuál de todas esas ramas que están allí es la que está produciendo el dolor. Sin embargo, vamos, poquito a poquito. Y si una paciente me manda esto el 25 de diciembre de 2023, yo me siento feliz. Dice, buenos días, Doc. Feliz Navidad. Que el niño Dios le siga bendiciendo sus manos y sabiduría. Y Dios le pague por yo pasar unos días sin dolor. Eso no tiene precio. Feliz día. Eso para mí es más que cualquier... Nosotros no cobramos por estos tratamientos, apenas para comprar los materiales. Lo hacemos y lo hacemos con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, para que esos pacientes puedan tener un poquito de mejoría con una patología tan compleja como lo es la neuralgia del trigémino. Y te dejo esta foto para ti, solito. La Universidad de los Andes. Cuando me preguntan mi currículo y yo puedo decir cosas y cosas, yo siempre digo, yo lo que soy es orgullosamente holandina. Eso es lo más importante. Y de verdad te doy muchísimas gracias, Atilio, por permitirme hoy estar aquí en esta aula abierta internacional y poder hablar un poquitito de lo que estamos haciendo en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Odontología, en tu casa. Gracias a ti, Dubé. Claro, nuestra casa, nuestra amada Universidad de los Andes, quien nos dio todas las herramientas y con todos esos maestros que tuvimos. Y bueno, y mira, yo encantado de lo que nos has hablado, de verdad, los milagros que yo digo que produce hoy en día los tratamientos con la toxina botulínica, bien utilizada, hay que aclararlo porque hay personas que no manejan las dosis y producen en pacientes algunas cosas que no Que deberían de no son tan buenas. ocurrir y que no deberían de ocurrir. Eh, y de verdad que excelente trabajo, excelente trabajo. Y como dices tú, lo más gratificante para uno es saber que pudo ayudar a quien vino a buscar la ayuda. Sí. Y de verdad que trabajo tan lindo, te felicito. Bueno, tus pacientes deben estar muy contentos, tus alumnos y nosotros quienes fuimos tus compañeros, seguimos siendo tus compañeros de profesión, Claro. muy honrados, bueno, porque nos hayas dado este conocimiento y vendrá muchas aulas abiertas internacional. Ayer conversaba con nuestro productor, con Alexis, porque ya aula abierta para dentro de un poco dentro de poco tiempo vamos a empezar a viajar a hacerlo en el sitio, haciendo la entrevista, Ay, presentando qué la bueno. presentando el caso, que el paciente sea un testimonial. Claro, ¿Sí? claro, claro, buenísimo. Bueno, por nosotros aquí, tú sabes muy bien que estas aulas tan maravillosas de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Odontología, siempre están abiertas para ustedes, para sus egresados, para nosotros. Pero yo, mira, cuando cumplimos los 25 años, nos reunimos un grupo bastante importante de tus compañeros, que muchos de ellos estuvieron estudiando contigo. Y todos estaban maravillados y todos estaban, y yo me sentía así como, pero si esta es mi casa, o sea, yo no he salido de aquí. Yo no he salido de aquí y sin embargo, a veces me quedo viendo el patio, a veces me quedo viendo las salas clínicas, a veces me quedo viendo este patio tan maravilloso y tan hermoso, que a pesar de tanta situación política y tanta situación económica tan difícil, sigue siendo esa maravilla. Esa foto representa que es la casa que vence la sombra, como dice la Universidad Central. Aquí también lo podemos decir.
Sí, Aquí sí. estamos y seguiremos adelante, trabajando muchísimo, fuertemente. Los que estamos, estamos por mística, porque amamos la universidad, todos los que estamos. Y te puedo asegurar que muchos de los de antes están todavía aquí. Está el doctor Justo Miguel, está el doctor Cova, están muchos de los que fueron nuestros maestros y que Sí, sin claro. embargo, a pesar de todo, siguen estando aquí con nosotros. El doctor Carlos Sánchez estuvo hasta el último día, casi murió en nuestra facultad, porque estaba presentando, cuando se sintió tan mal, estaba haciendo una presentación. Entonces, es el amor a esto, al aula mater que nos dio, todo lo que nos dio. Yo le agradezco a la Universidad de los Andes todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que tengo en la vida, se lo agradezco a la Universidad de los Andes. Y por eso aquí estaré hasta que lo permita. Bueno, agradecido contigo, de verdad. No tengo cómo agradecerte todo este pasaje científico, académico y amoroso y afectivo que nos has mostrado el día de hoy o la noche de hoy. Eh, lo que va el día de hoy porque ahí es de día en la foto de la universidad, pero de verdad agradecido y bueno, Aula Abierta es tu casa también, Aula Abierta Internacional, y te dejo para que te Gracias. despidas de todas las personas, las que te conocen y las que no te conocen. Bueno, para mí, como les dije al principio, un gran placer haber estado en esta aula abierta internacional. Todos los que me conocen, todo el amor del mundo. Y todos los que no me conocen, estoy a la orden para lo que necesiten. Siempre respondo a preguntas que me hacen, consultas que me hagan. Allí están mis redes sociales, mi número de teléfono, con todo el gusto del mundo puedo apoyarlo. Y como yo siempre digo, si no lo sé, buscamos, que siempre habrá algo que esté en la literatura, algo que nos pueda apoyar para poder dar respuesta a muchas dudas que muchos de nosotros podamos tener. A ti, Atilio, muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí contigo. La verdad que al principio estaba un poquito nerviosa, pero bueno, esto me encanta, esto me apasiona, esto es mi vida y la disfruto muchísimo. Así que muchísimas gracias a ustedes, a tu equipo, a todos y bueno, les auguro mucho éxito y que esta aula se mantenga abierta por mucho tiempo porque es una puertita que nos permite, mira, de verdad, me puse a ver muchos de tus trabajos maravillosos con los doctores, con los médicos, con mi amigo Julio Lomeli, con mi niña Eliana Ramírez, con toda Oh, esta gente, con la doctora de la apnea. No, maravilloso, maravilloso. De verdad que bueno, poquito a poquito, caminando sin desfallecer. Esa es la consigna. un gran abrazo para ti, se te quiere, en cualquier momento te visito en Mérida o nos visitas en Caracas o aquí en Lechería, ya estaremos pendientes y bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en Aula Abierta Internacional. Será hasta el próximo jueves, Dios mediante. Un abrazo, que estén todos bien. Chao, gracias. Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela. Fue presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, estética dental avanzada, Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival, Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa. Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, docencia, investigación y divulgación científica. Biodent, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, la relación directa boca-cuerpo, Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño.